El librero de Fan Mer, traído a ustedes por RUW Radio Única Wonderland, su podcast sobre literatura. Aterradoramente cautivadores. El programa de esta ocasión habla de esos relatos cortos de terror, porque siempre es agradable un buen susto antes de dormir. Comenzamos con el programa. Hola, soy Mary. Aquí las recomendaciones. La primera de ellas es En las montañas de la locura, de H.P. Lovecraft. Narra la desastrosa expedición que realizan un grupo de expertos a la Antártida, en la que descubren unos seres biológicamente extraordinarios que llegaron a la Tierra desde otro astro mucho antes de la aparición de la humanidad y que fueron casi extinguidos por una especie de robots de su propia creación. La segunda recomendación es La caída de la casa Usher, de Edgar Allan Poe. Una casa embrujada, un paisaje lúgubre, dos hermanos gemelos, una enfermedad misteriosa. La tercera recomendación es No mires ahora, de Daphne du Maurier. John y Laura viajan a Venecia tratando de volver a rehacer sus vidas tras el fallecimiento de su hija pequeña por causas naturales. Allí coinciden con unas ancianas hermanas escocesas que son clarividentes y aseguran ver al fantasma de su hija junto a ellos. A partir de ahí, las cosas se irán torciendo para el matrimonio. Iniciamos el capítulo 16 del libro La Guerra de los Mundos. Capítulo 16. El éxodo de Londres. El lector podrá comprender la inmensa ola de miedo que se extendió por la ciudad más grandiosa del mundo. El lunes al amanecer, el flujo de gente huyendo se convertía con rapidez en un torrente, amontonándose alrededor de las estaciones de trenes, agolpándose en una terrible lucha cerca de los embarcaderos en el Támesis y yendo deprisa por cualquier vía despejada al norte o al sur. Para las 10 en punto, la policía y para las 12 las autoridades ferroviarias perdían cohesión
forma y eficiencia, desmantelándose poco a poco, debilitándose hasta perderse finalmente en el anonimato de la sociedad. Todas las líneas de ferrocarriles al norte del Támesis y al sureste, en Cannon Street, habían alertado a la población el domingo a la medianoche, por lo que los trenes iban llenos. A las 2 de la mañana, las personas seguían peleándose por un boleto sin asiento. A las 3 había gente aplastándose y jaloneándose, inclusive en Bishopsgate Street. A unos 200 metros aproximadamente de la estación de Liverpool Street, había gente disparando, otros eran apuñalados, y los policías que habían sido enviados a dirigir el tráfico, exhaustos y enfurecidos, le rompían la cara a quienes se suponía debían proteger. Conforme avanzaba el día, los conductores y fogoneros se rehusaban a volver a Londres. La presión de la huida llevó a la gente a constituir una multitud cada vez mayor, lejos de las estaciones y a lo largo de las calles al norte de la ciudad. Al mediodía, un marciano fue visto en Barnes, y una negra nube de vapor que se hundía lentamente avanzaba por el Támesis y la llanura de Lambeth, cortando toda escapatoria sobre los puentes con su lento avanzar. Otro tanto de gas voló sobre Ealing y rodeó una pequeña isla de sobrevivientes en Castle Hill, vivos, pero sin poder escapar. Después de una lucha inútil por abordar el tren del noroeste en Chalk Farm, ya que los trenes que habían sido cargados en las áreas de mercancía se abrían paso entre la gente que sollozaba, y una docena de guardias luchaban por impedir que la multitud aplastara al conductor. Mi hermano llegó a la carretera. La cruzó esquivando una aglomeración de autos y tuvo la suerte de ser de los primeros en saquear una tienda de bicicletas. La rueda delantera se ponchó al sacarla por la ventana, pero aún así logró ponerla en marcha, sin otra herida más que una cortada en la muñeca. No se podía cruzar por la vereda de Haverstock Hill debido a los muchos árboles derribados, por lo que mi hermano se internó en Belsize Road. Así escapó de la furia del pánico. Rodeó la calle de Edgware y llegó hasta ahí cerca de las 7. Estaba hambriento y exhausto, pero muy adelante de la multitud. A lo largo del camino, la gente estaba de pie sobre la calzada, mirando con curiosidad. Lo rebasaron
un grupo de ciclistas, varios hombres que iban a caballo y 2 automóviles. A 1,5 kilómetros de Edward se rompió la montura de la rueda y ya no pudo seguir conduciendo la bicicleta. La abandonó al lado del camino y corrió con trabajo por el pueblo. En la calle principal había tiendas medio abiertas. La gente se amontonaba sobre la banqueta, en las puertas y ventanas. Miraba con asombro el comienzo de esta extraordinaria procesión de fugitivos. Consiguió algo de comida en una posada. Por un tiempo permaneció en Edgware sin saber qué hacer. Cada vez había más gente huyendo. Muchos, como mi hermano, optaron por permanecer en el lugar. No había nuevas noticias de los invasores de Marte. A esa hora, el camino estaba lleno de gente, pero muy lejos de congestionarse. La mayoría de los fugitivos andaba sobre sus bicicletas, pero muy pronto aparecieron automóviles, taxis y carruajes, avanzando rápidamente, y el polvo se aglomeraba, formando densas nubes sobre el camino, hasta St. Albans. Fue quizá la vaga idea de llegar a Chelmsford, donde vivían unos amigos suyos, lo que finalmente indujo a mi hermano a tomar una tranquila calle que iba hacia el este. Pasó por varias granjas y unos pueblos pequeños, cuyos nombres no conocía. Vio a algunos fugitivos hasta que en una vereda hacia High Barnet se encontró con 2 señoras que se convertirían en sus compañeras de viaje. Las encontró justo a tiempo para salvarles la vida. Escuchó sus gritos y dando la vuelta rápidamente en la esquina, vio un par de hombres peleando con ellas para robarles el pequeño carruaje tirado por un pony sobre el cual habían estado andando, mientras que un tercero sujetaba con dificultad la cabeza del asustado animal. Una de las señoras, una mujer bajita, vestida de blanco, tan solo gritaba. La otra, una figura delgada y morena, golpeó al hombre que la sujetaba del brazo con un látigo que llevaba en la otra mano. Mi hermano comprendió la situación al instante, gritó y corrió hacia el pleito. Uno de los hombres desistió y volteó de frente a él. Mi hermano, dándose cuenta por la cara de su antagonista que la pelea era inevitable, y siendo un experto boxeador, se acercó a él inmediatamente y le soltó un golpe que lo lanzó contra la rueda del carruaje. No era momento para boxear bajo las reglas.
Así que mi hermano lo dejó en el suelo con una patada y tomó el cuello del hombre que tiraba del delgado brazo de la mujer. Escuchó las pisadas de los caballos y de pronto un látigo le golpeó el rostro. Un tercer antagonista lo golpeó en los ojos y el hombre al que estaba sujetando se soltó y se fue por donde había venido. Medio aturdido, se encontró de cara con quien había detenido la cabeza del caballo y se dio cuenta de que el carruaje se alejaba por el camino, balanceándose de un lado a otro, con las mujeres dentro y mirando hacia atrás. El hombre que estaba frente a él, un tipo de aspecto rudo, trató de acercarse, pero mi hermano lo detuvo de un golpe en el rostro. Después, al darse cuenta que lo habían dejado, se dio la vuelta y se fue por el camino detrás del carruaje, con el hombre fornido detrás y el fugitivo, que había regresado siguiéndolos a distancia. De pronto se tropezó. Su perseguidor se apresuró para alcanzarlo y al levantarse, mi hermano volvió a encontrarse con dos tipos frente a él. No hubiera podido hacer mucho contra ellos, de no ser porque la mujer, más delgada, tiró de las riendas y volvió para ayudarlo. Al parecer ella tenía un revólver, pero estaba oculto bajo el asiento cuando fueron atacadas. Disparó a unos 6 metros de distancia y casi le da a mi hermano. El más cobarde de los ladrones se echó a correr y el otro lo siguió maldiciendo su falta de valor. Ambos se detuvieron a lo lejos, donde el otro tipo yacía inconsciente. «Tome esto», dijo la mujer, dándole el revólver a mi hermano. «Regrese al carruaje», dijo mi hermano limpiándose la sangre de los labios. Ella regresó sin decir palabra. Los dos estaban jadeando y volvieron donde la mujer de blanco se esforzaba por tranquilizar al asustado pony. Evidentemente los ladrones habían tenido suficiente. Cuando mi hermano volteó, ya se estaban alejando. «Me sentaré aquí, si me lo permiten», dijo mi hermano, y se subió ocupando el asiento delantero. La mujer lo miró por encima del hombro. «Deme las riendas», dijo dando un latigazo al pony en un costado. Momentos después, una curva del camino ocultaba a los 3 hombres de la vista de mi hermano. Así que, muy inesperadamente, de pronto se encontró jadeando con la boca cortada, la mandíbula con moretones y los nudillos manchados de sangre, conduciendo por un camino desconocido con estas 2 mujeres. Supo que se trataba de la esposa
y la hermana menor de un cirujano que vivía en Stanmore, quien había llegado muy temprano de atender una emergencia en Pinner, cuando escuchó en la estación de trenes sobre el ataque de los marcianos. Se apuró para llegar a casa, despertó a las mujeres. La sirvienta se había ido con 2 días antes. Empacaron algunas provisiones, colocó el revólver debajo del asiento, por fortuna para mi hermano, y les dijo que condujeran hasta Edgware, con la idea de tomar un tren allí. Él se quedaría para avisarle a los vecinos. Las alcanzaría, les dijo, a las 4:30 de la mañana aproximadamente, pero ya eran cerca de las 9 y no sabían nada de él. No pudieron detenerse en Edgware debido al enorme tráfico que había, y fue así que llegaron a esta calle lateral. Dejamos pendiente este capítulo. Hasta la próxima, amigos. Espero que este programa los deje con la curiosidad para conocer los relatos que hemos recomendado. Para finalizar, los dejaré con una frase de H.P. Lovecraft. Ni la muerte, ni la fatalidad, ni la ansiedad pueden producir la insoportable desesperación que resulta de perder la propia identidad. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden ser ustedes mismos siempre. ¡Chao!